A continuación les vamos a explicar la electrodinámica. La electrodinámica es la parte de la física que se encarga de estudiar las cargas eléctricas en movimiento. A partir de la electrodinámica tenemos el tema llamado corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el movimiento ordenado de cargas eléctricas dentro de un conductor. Pueden estar en estado sólido, líquido, gas. El desplazamiento entre dos puntos se denomina corriente eléctrica. Esto debido a una diferencia de potencial eléctrico. Para calcular la diferencia de potencial eléctrico utilizamos la llamada intensidad de corriente eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica la representaremos con la letra I. Y cada carga que se encuentra o puntito azul será llamada carga y representada con la letra Q. Cada carga al pasar por la sección transversal se demorará un determinado tiempo que será reemplazada por la letra T. Y obtenemos que la intensidad es igual a las cargas sobre el tiempo. En el sistema internacional, la unidad de medida de la intensidad de la corriente eléctrica es el amperio y el aparato para medirla es un amperímetro. Tenemos los materiales que son conductores de electricidad, ya que ellos permiten mejor conducción de la electricidad. Son el oro, la plata, el cobre y demás. Los aislantes son aquellos que no permiten el paso de electricidad, como la madera, el vidrio y el plástico. Los que tienen corriente directa son aquellos que su gráfica será positiva, y los que presentan corriente alterna, su gráfica será positiva, negativa y positiva y negativa, y así sucesivamente. Circuito eléctrico. El circuito eléctrico es el conjunto de elementos que al conectarse entre sí de manera cerrada producen una corriente eléctrica. Los componentes de un circuito eléctrico son el generador. El generador es la fuente que facilita que los electrones se desplacen por el circuito. Otro componente son los conductores. Estos son aquellos que llevarán la corriente a los demás componentes. También tenemos el interruptor. El interruptor es el dispositivo que controla y permite encender o apagar un dispositivo. Los receptores son aquellos que se encargan de transformar la corriente eléctrica en otro tipo de corriente eléctrica. Esta puede ser en calor, sonido y demás componentes. El sentido de la corriente. El sentido de la corriente fue demostrado por Benjamin Franklin. Demostró que las cargas van de positivo a negativo. Posteriormente, Johnson Thomson demostró que las cargas iban de positivo a negativo, demostrando lo contrario a Benjamin Franklin. Pero la teoría de Benjamin Franklin ya estaba más introducida en la física, entonces fue aceptada el sentido real. Los símbolos según su normativa. Para poder representar un gráfico, cambiaremos los conductores por una línea, la batería será transformada por un generador y el foco lo cambiaremos por forma de círculo con una X, y su interruptor que será la siguiente figura. La ley de Ohm. Ohm fue un científico que intentó demostrar una ley a través de recibir cargas eléctricas para poder calcularla. En su sistema internacional, la intensidad se medirá en amperios, la diferencia de potencial en voltios y su resistencia en ohmios. El amperímetro. El amperímetro es un dispositivo que nos permite medir. El amperímetro es un dispositivo que nos permitirá medir diferentes cargas eléctricas.
El volímetro es un instrumento que mide la diferencia de potencial entre dos tipos de un circuito. Y el polímetro es el instrumento que mide distancias, magnitudes eléctricas como intensidades y diferencias de potencial, resistencia. La asociación de la resistencia. La asociación de la resistencia se da en serie. Cuando se encuentre en serie, se sumará cada uno de sus resistores, es decir, resistor total es igual a R1 más R2 más R3. La intensidad de la corriente cada que pase por cada punto será igual. Es decir, si la intensidad es de 5 voltios, al momento que pase por la intensidad 2 seguirá de 5 voltios y al momento que pase por su intensidad 3 es igual a 5 voltios. Esto es, su intensidad, esto será igual, será igual a intensidad 1, igual a intensidad 2 y igual a intensidad 3. También tenemos que va a haber una diferencia de potencial entre V1, V2 y V3. Esto será igual a diferencia de potencial es igual a diferencia de potencial en 1 más diferencia de potencial en 2 y más diferencia de potencial en 3. Asociación de resistencia en paralelo. En paralelo se sumarán sus resistencias inversas, es decir, 1 R1 más 1 R2 y más 1 R3. La intensidad serán diferentes, ya que cada corriente va a pasar diferente por diferente punto, pero su voltaje en cada extremo será similar. Entonces tendremos que su voltaje es igual a V1, también será igual a V2 y igual a V3. En la mixta se suman las resistencias totales en paralelo más la resistencia total en serie. Esto más 1R de la resistencia mixta.